significó un fortalecimiento para este partido. Tenían una decisión definitiva: controlar al país, ya que las relaciones con países extranjeros con fines de lucro al inicio de su gobierno, los liberales, encabezados por José Manuel Pando, enfrentaron la Guerra del Acre y el Tratado de Paz con Chile. Bolivia suscribe el Tratado de Petrópolis en 1903, vendiendo la extensa región del Acre en 2 millones de libras esterlinas,
con la finalidad de evitar una guerra mayor con Brasil. En 1904, Ismael Montes suscribe el Tratado de Paz con Chile, cambiando nuestra zona costera por 300.000 libras esterlinas. Además, la construcción del tendido férreo entre La Paz y Arica. Hoy estamos en la Escuela Salesiana Muyurina investigando sobre el tema liberalismo. En esta ocasión nos encontramos con la profesora Jenny Cazón, que nos hablará un poco del tema. Profesora, ¿qué nos puede hablar sobre el liberalismo en Bolivia? Ya. Bueno, entonces, acerca del liberalismo como una tendencia política, una corriente intelectual que surge en el siglo XIX en el continente europeo, impulsada por Adam Smith. Él pues, promueve este tipo de tendencia liberal, ya que en aquel momento de la historia el mundo estaba cambiando, la revolución industrial ya se había dado, entonces fue necesario desarrollar una nueva corriente ideológica, y en este caso surge el liberalismo como una forma de poder, ¿cómo decir?, adaptar tanto a la realidad social que se vivía y de esa manera adaptarla a la realidad política que necesitaba urgentemente un cambio. En este caso el liberalismo pues va a de alguna manera cambiar todas las esquemas en todos los sentidos, económico y en este caso en el político. En nuestro país pues también llega de alguna manera, porque ustedes saben que al ser parte de un mundo somos una misma aldea mundial. Entonces a Bolivia también llega esta nueva tendencia liberal, y desde principios del siglo XX y también finales del siglo XIX la tendencia del liberalismo se va a dar en nuestro país. Bueno, en aquella época se conocían dos partidos que eran los liberalistas y los conservadores. ¿Qué nos puede hablar acerca de estos dos partidos? Ya, bueno, eso ya es un poco más del siglo XX. Los conservadores y los liberales pues siempre han tenido posiciones completamente complejas y diversas entre ambos. Entonces los conservadores que intentaban mantener una postura intelectual, una sociedad que ya estaba estructurada de una manera, y los liberales que pretendían un cambio radical en todas las estructuras de la sociedad. ¿Cómo fue la revolución de este partido político, de esta ideología política? Bueno, en nuestro país, podríamos decirlo como decía anteriormente, que al final del siglo XIX, por ejemplo, con la guerra del Pacífico que se dio justamente durante un gobierno liberal, y la guerra del Lastre, que también se dio durante un gobierno liberal, pues ellos, lamentablemente, en este caso en nuestro país, justamente durante la época de los liberales, pues nuestro país pierde gran parte del territorio. Fue muy criticada la situación de los liberales a principios del siglo XX, justamente porque ellos pretendían un ideal. Sin embargo, lamentablemente, lo debo decir, nunca rindieron cuentas al país toda esta época liberal.
Para finalizar, ¿nos puede hablar sobre los varones del estaño y cuál fue su influencia? Bueno, los varones del estaño en nuestro país pues, tuvieron muchísima influencia durante el siglo XX. Ellos pues van a lograr toda esa riqueza que lograron acumular durante esta etapa, justamente por situaciones externas, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, ya que ellos, toda esa inversión y toda la riqueza minera que se pudo extraer en aquel momento, pues sirvió justamente para apoyar a las guerras mundiales que se estaban librando en aquel momento. Entonces, de alguna manera podemos decir que toda esa producción minera sirvió de alguna manera para nuestro país, pero lamentablemente como se encontraba más que todo concentrado el dinero y la riqueza en estas personas, en este caso los varones del estaño, pues no pudo ser, tal vez no se dio una riqueza a nivel general, como que una materia prima sea, digamos, para el beneficio de todo el país. En este caso fue más centrado en estos tres varones del estaño, como el caso de Aramayo, Hochschild y Patiño, ¿no? Que van a ser considerados los varones del estaño como grandes. En este sentido, ellos se consideraban como aquellos impulsores y, bueno, podemos decir en su época como las personas más ricas del mundo, ¿no? Continuando con nuestra investigación, entrevistaremos al director de estudios, Rodolfo Uriona. ¿Con qué gobierno se inicia el régimen liberal? Bien, concluyendo ya la etapa del 1900, llegando ya prácticamente al 1900, empieza en Bolivia pues una situación de conflicto social, buscando de la hegemonía de la economía del país. Hasta el 1889, más o menos 90, la parte más importante del país pues era Sucre, que manejaban allá toda la parte de la economía del estaño en Potosí, La Plata, etc. Pero a partir ya del 1900 se ve empezar la paz. Pero para que llegue esto a la paz tuvo que haber unas diferencias políticas, sociales en nuestro país, encabezadas por los dos movimientos grandes. Uno evidentemente eran los conservadores que estaban en el gobierno y otros los liberales que querían alcanzar el gobierno. Y entonces a través de una lucha sangrienta que concluye con la toma de Ayoayo, la muerte de los universitarios chuquisaqueños en este lugar, pues prácticamente inicia un nuevo periodo en la era de nuestra república, la época del liberalismo. Sería con el gobierno de José Manuel Pando y la sede de gobierno ya no se quedará en Chuquisaca, en Sucre, donde estaba hasta ese tiempo. Se cambiará La Paz y desde ese tiempo hasta hoy pues quedará prácticamente el gobierno, la sede de gobierno en la ciudad de La Paz. Ahora, ¿nos puede hablar un poco sobre José Manuel Pando? José Manuel Pando pues era un caudillo bastante que representaba a la élite del liberalismo. El liberalismo hasta ese entonces se había caracterizado por buscar el desarrollo del país en diferentes ámbitos, pero en la parte solamente económica. Evidentemente salpicó también a la parte social y a la parte educativa, pero mayormente lo que buscaba el país, y por esto también buscaba fondos y logró conseguir desde el Brasil, logró conseguir desde Chile, y allá también es lo que empieza el enclaustramiento hasta el día de hoy, logró conseguir fondos para invertir en los diferentes proyectos que el país necesitaba hasta ese entonces, porque prácticamente las ciudades eran lugares muy despoblados y la mayoría de la población boliviana vivía en el área rural. Entonces, para transformar todo ese proceso social, cultural, necesitaban muchos recursos económicos y por esto el gobierno que desde esa época se hace cargo de la República tiene que buscar de dónde financiar todos esos proyectos que ellos habían implementado como signo de progreso, como signo de adelanto, como símbolo de desarrollo, pero principalmente en la parte, de la infraestructura, en la parte de vivir más cómodamente. Eso fue el símbolo del progreso del liberalismo. Ahora, ¿nos puede decir quién fue Nicolás Suárez y de qué manera participó en la Guerra del Acre? Nicolás Suárez también aparece en esta época y evidentemente habían descubierto una gran cantidad de riqueza en cuanto a la goma y este elemento se había logrado
potencializar en el mercado europeo para el desarrollo de la industria automotriz. Y la materia prima evidentemente se encontró en la Amazonía de nuestro país. Y allá fue el papel fundamental de este personaje visionario para explotar todo lo que es la seringa y llevar cientos, miles de seringueros, de peones para este trabajo, explotar la materia prima, transformarla ya en otros centros comerciales, en este caso ya en Europa y principalmente en Inglaterra, en los neumáticos para los automóviles. De tal manera que el elemento importante para la industria automotriz fue la goma elástica, que era fruto de la seringa, el cual era pues sacado de la Amazonía de nuestro país. Y allá pues el que comandó todo este movimiento económico, también un movimiento grande en cuanto a la riqueza se refiere, fue don Nicolás Suárez Urquiza, quien logró amasar una gran fortuna en este lugar y dio mucho progreso a la parte del norte de nuestro país. Introduciéndonos un poco más acerca sobre la guerra del Acre, ¿nos puede hablar sobre la revolución separatista que tuvo la guerra del Acre? Evidentemente la guerra del Acre fue una situación donde pues prácticamente el vecino país del Brasil, aprovechando de que en los lugares del norte del país no había presencia de ciudadanos bolivianos ni el ejército, entonces ellos habían logrado colonizar esta región y viendo la gran cantidad de riquezas, pues se apoderaron del lugar. Nuestro país, para lograr presentar o sentar soberanía en estos lugares inhóspitos, lograron enviar diferentes grupos de soldados para que sienten soberanía, pero la inaccesibilidad, el calor, la dificultad para llegar al punto donde es el Acre, donde era el Acre, ahora pues prácticamente es vecino del país, es tierra del vecino país, fue muy difícil poder mantener. Es más, mientras se disputaban la sede de gobierno, el poder en nuestro país entre La Paz y Chuquisaca, pues los otros allá estaban colonizando estas tierras que después, una vez que quisieron anexar al territorio boliviano, ya fue difícil por la misma razón de que no había el principio de autoridad en toda esta región inmensa. El Acre es inmenso y entonces no logró el país unificar el territorio, y es así que el Acre pasa a depender del vecino país del Brasil. Ahora, ¿por qué estalló una nueva revolución? ¿Por qué estalló una segunda revolución en el Acre y quiénes participaron? Cuando ya empieza la revolución segunda, es cuando ya el ejército se da cuenta de que ese territorio que pertenecía a la Real Audiencia de Charcas, que ya es Bolivia, y haciendo sus cálculos matemáticos en el plano, logran darse cuenta que el territorio que estaba siendo explotado por el Brasil, pues era territorio boliviano. Entonces van y ponen soberanía, quieren cobrar impuestos por la explotación de la goma, y claro, los exploradores de ese tiempo que disfrutaban de las riquezas, de las grandes ganancias que daba la goma, el caucho, pues ya se negaron a pagar impuestos porque ya eso disminuía su capital. Entonces mandan un ejército, mandan otro ejército, y cuando ya el grupo de soldados bolivianos está llegando a la zona para empezar a poner como territorio boliviano, pues empieza un tratado que no se sabe quién dio la orden del Tratado de Petrópolis, donde Bolivia cedía esa región al vecino país del Brasil. A cambio, el Brasil entregaba una suma considerable de dinero para el desarrollo del mismo. Así que prácticamente el Acre, al igual que el litoral y otros territorios que han sido desmembrados de nuestro país, ha sido fruto de la inoperancia de nuestros gobiernos bolivianos. Bueno, con eso concluimos acerca del tema del liberalismo. Muchas gracias, director. Hasta la próxima.